¿verdad? Es un privilegio, siempre decimos eso, no porque queremos, o sea, mostrar ay, la humildad, la espiritualidad, no es serio, es un privilegio. Predicar la palabra de Dios, hermano, mire, es algo que de verdad, mire, nadie tiene ese privilegio como tal, pero Dios lo concede a su iglesia para que su pueblo pueda conocerle a Él, pueda, pueda conocer acerca de todo lo que, las bendiciones que Él ha proporcionado a su iglesia. Pero Dios levanta hombres, ¿verdad?, para enseñar en la iglesia, hombres fieles, hombres que le amen, hombres que se apasionen por su palabra, y esperamos que también otros se sigan sumando, porque es una bendición para una iglesia tener no solamente un maestro, sino 2, 3, 4, 5, 6, muchos maestros en la iglesia. Una iglesia que cuente con eso es una iglesia privilegiada. Y eso vamos a tocar ese punto importante en la carta de los Corintios, una carta, una iglesia que fue, como les dicen ahorita, privilegiada por dones, por dones, por palabra, hombres que predicaban el evangelio. Esta iglesia fue verdaderamente enriquecida en todas las cosas espirituales del Señor, pero era carnal. Era, ¿cómo es eso? Ya, vamos a ver de qué se trata eso. Vamos un momentico a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Lo tienen todos? Capítulo 12, versículo 7, versículo 4 al 7. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones. Eso va a ser nuestro tema, eso va a ser nuestra palabra clave aquí. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de qué? Provecho del cuerpo. Así que, hermano, el propósito de esta enseñanza es motivarlo a usted, escuche bien, motivarlo a usted como iglesia a usar su don o los dones que Dios le dio. Algún don, mira, si usted es creyente, Dios le dio un don. A menos que no sea creyente, no tiene nada. Pero si usted es un creyente y en su corazón sabe que es un creyente verdadero, usted tiene un don. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, póngalo a servicio en la iglesia, de manera que glorifique al Señor. No lo esconda. No agarre lo que está ahí, la alfombra, la levante y mete su don ahí. No haga eso. ¿Sabes por qué? Porque un día usted va a dar cuenta. ¿Entiende eso? Va a dar cuenta delante de aquel a que le asignó usted o le otorgó usted un don para su gloria. Así que esconder un don, hermano, no está bien. Póngalo al servicio de la iglesia para que glorifique así al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tal privilegio, por tal honor de darnos, mi Dios, de predicar tu palabra. No somos dignos, mi Dios. Sé que hay otros mejores que uno, mi Dios, que pueden explicar esto con más sencillez, de manera que los hermanos puedan entender y mover su voluntad, mi Dios. Dame sabiduría, dale entendimiento a los hermanos y permíteme que con palabras sencillas, mi Dios, yo pueda explicarle esta enseñanza acerca de los dones espirituales. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema, o mejor dicho, el título de este estudio bíblico se llama La mayordomía de los dones espirituales. La mayordomía de los dones espirituales. Hermano, para dejar algo bien claro, mire, cada creyente en este mundo y aún en los siglos anteriores, cada creyente ha recibido dones, porque puede recibir varios, o uno, de parte de Dios. Todo creyente recibió algún don. Y vamos a ver qué es eso. Y cada creyente recibió uno o dos, varios, de parte de Dios. ¿Sabes para qué? ¿Cuál es el propósito? Para servir a los demás en la iglesia. El propósito del don no es para exhibirse usted, no es para gloriarse usted, no es para jactarse usted, no es para que la gente le vea, wow, este hermano está en otro nivel, wow, me encantaría, no. No, hermano, eso no es el propósito del don.
Cualquier don en la iglesia debe tener propósito, escuche, de servicio. Solamente eso. Si a mí el Señor me dio el don de enseñanza, bueno, mi don debe ser para servicio de ¿quién? De ustedes, que ustedes aprendan. Igualmente yo también puedo aprender de ustedes. Pero no es para que usted me diga, ahí viene el supermaestro, ahí viene el famoso Kenny, la estrella de la iglesia. No es para eso. Pero usted sabe muy bien que eso se está viendo hoy en día. En muchas congregaciones, eso se ve. La estrella de la congregación, el predicador que no habla con ninguno, él espera solamente el momento, la hora, para que lo llamen a predicar, luego se baja y se esconde. Y así está pasando hoy en día. Son estrellas en las congregaciones. Si hay una estrella que debe brillar con tanta intensidad en las congregaciones, ¿sabe quién debe ser? Cristo. Más nada. Los dones fueron dados para eso. Así que haga el esfuerzo, hermano, de no quedarse dormido. Por favor, ya tuvo 24 horas, 8 horas de descanso. Haga su esfuerzo, no se quede dormido. Esto le conviene, esto le interesa a usted. Saber que usted es ministrador, usted es un administrador de los dones que Dios le dio a usted. De no administrarlo bien, hermano, de no ejercerlo. ¿Sabes quién lo compete usted? Un indolente, un irresponsable de los dones espirituales. Y va a dar cuenta, así que haga su esfuerzo para que a través de la Biblia usted pueda ver la enorme responsabilidad que Dios le confía a usted de ejercer sus dones al servicio. La pregunta es, hermano, ¿qué es un don? Cuando hablamos de dones, hablamos de una habilidad o disposición innata para realizar una actividad sin problemas. Sin problemas. Hay hermanos que de repente se le asigna una tarea. ¿Y cómo le cuesta hacer eso? Por ejemplo, servicio. Hermano, para que te encargues de esto. Oh, en serio. Pero hay otros hermanos que apenas le dicen, hermano, ¿sabes que usted sepa? Sí. Lo hacen con gozo, con alegría. Desean que lo llamen a servicio de cualquier tipo. Le encanta servir. Pero a otros le es pesado servir. Lo hace, pero no tanto como el que tiene el don. El que tiene el don, mire, terminó aquí, que hasta allá. Y muchas veces es criticado. Que se cree está en todos lados. Que se cree aquello y el otro. No, hermano. No es que está en todos lados. No es que quiere figurar. Sino que él disfruta. ¿Entiende esa palabra? Él disfruta servir. Así como usted disfruta quizá la enseñanza, disfruta enseñar. Le encanta enseñar. Y ahí te descubre que eso es la enseñanza. Y hay gente que le encanta y se goza en lo que hace, porque es su don. Pero ¿sabe qué tremendo? Poner a esa persona a hacer algo que no disfruta hacerlo. Lo hace por obligación o por colaborar, para no verse como un indolente. Y muchas veces se frustra, porque asume responsabilidades que él sabe que no puede desempeñarlas con tanto éxito. Las cumple, pero a media o como pueda, ahí va. Ahí empieza a decir cosas. Bueno, pero a media se lo intento. Claro, porque no tienes el don. Lo hiciste, está bien, se reconoce. Pero también debes reconocer que no tienes ese don. Otra forma de definir el don es que es una habilidad o capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente para servir a los demás y así glorificar a Dios. Los dones, hermanos, no son algo que usted puede escoger o crear. Es algo que Dios da y decide repartirlo a quien Él quiere. O sea, usted no puede envidiar a un hermano porque el hermano enseña, porque el hermano aquello, o porque el hermano sirve, y usted quiere como de alguna manera tener que Dios, oye, no sé qué pasó, o sea, que Dios se equivocó conmigo de no darme ese don para yo estar ahí. Pues yo siento que lo puedo hacer bien, no sé, yo siento que lo puedo hacer mejor que ella. No, hermano, si Dios le dio repartido dones como Él quiso, de acuerdo a su capacidad. Dios no se equivocó. Usted lo que tiene que hacer es aceptarlo con gozo y servir con eso que le dio, más nada. Pero el problema en las iglesias es que hay inconformidad con los dones. Hermanos que tienen el don, o sea, lo ponen, por ejemplo, a limpiar la poseta. Y empiezan a quejarse, y empiezan a molestarse, y empiezan a sentirse pesados y no lo hacen. No quieren hacerlo, no lo van a hacer, ni que lo obliguen, no lo van a hacer. Y si lo llega a hacer en su corazón, no hay gozo para eso. Y ese es uno de los problemas que
que enfrenta la iglesia hoy en día. Porque los dones no son algo que tú creas, no es algo que tú decides, eso no lo decides tú, eso Dios lo repartió conforme a su voluntad. Vea el versículo para que vea, mire, el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu el versículo 10, dice, a otro al hacer milagros, disculpen, 11, ahí me tengo que concentrar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es conforme a la voluntad de ¿quién? ¿Suya? No, es de Dios. Si Dios le da a usted de servir en la iglesia, hermano, mire, escúcheme, usted no está por encima del hermano que enseña, ni tampoco está por debajo del hermano que enseña. Sáquese eso de su mente, aunque muchas congregaciones quieren sembrar eso en las vidas de las personas. Quieren que subir estatus, subir posiciones, lo hacen ser superior a los demás. ¿Sabes qué? En realidad, ¿sabes qué es eso, hermano? No reconocer que es un siervo inútil para servir. No reconoce eso. Es figurar entre los demás, que te vean, ahí viene la estrella, ahí viene el apóstol, ahí viene Kenny. No, Kenny no es nadie aquí, es un servidor. Había gente que estaban confundiendo el apostolado de Pablo. Pensaban que Pablo era el super mega Pablo, otros decían que era el super mega Pedro, otros veían a super mega Apolo. Y Pablo tuvo que aclarar eso diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Solamente somos servidores de Dios, más nada. Para bajarle a la iglesia el mal concepto que tenían de los apóstoles y de los siervos del Señor. Así que no haga eso usted igualmente. No vea a un hermano porque tiene cierto talento o dones, no lo vea como superior a usted y usted será como una langosta. No haga eso, hermano. Aún todos los dones en iglesias son importantes. Dios los reparte como Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque con ese don que usted le dio, Dios se va a glorificar. Ahora bien, cuando uno recibe, hermano, ¿cómo obtenemos ese don? Vamos a aclarar eso. Cuando uno recibe la salvación, y en ese instante, ¿sabe qué recibimos como parte del Espíritu Santo? Dones, capacidades para realizar funciones, tareas, que quizá otro no puede hacerla con facilidad naturalmente, pero a usted le sale, es algo innato porque viene a través como regalo de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que la palabra don en griego es carisma? Es donde viene la palabra carisma, o sea, regalo. Nuestro don es un regalo. Es donde usted le dice, bueno, es una dádiva, es algo que se le ha confiado a usted, se le ha dado a usted como un regalo de parte de Dios. Así que cuando uno recibe la salvación, recibe dones, pero no todos reciben el mismo don, ni uno es mejor que el otro. Todos los dones, hermanos, son importantes. No podemos confundir un don con un talento. ¿Por qué? Porque, ¿qué es algo? Evangelizar, leer la Biblia, congregarse, dar, ¿eso es un don o un mandamiento? Hay gente, ay, que yo no tengo el don de evangelizar. Amigo, que evangelizar no es un don, es un mandamiento, tiene que hacerlo. Ay, pastor, hermano, es que yo no tengo el don para congregarme. Es que eso no es un don, es un deber, tiene que hacerlo. Hay gente que confunde dones con mandamientos y eso está mal. No podemos confundir un don con talento, mucho menos con talento. Hay gente que tiene una voz extraordinaria, canta como ángel. Ay, que Dios le dio un don para cantar, no es un don, es un talento. Los dones espirituales, los dones que trae el Espíritu, están en la Biblia, ya lo vamos a ver al final. Va a ver que no hay nada que diga, y a este le dio el don de cantar, no sale eso. Los dones en la Biblia son los dones espirituales. Hay talentos que pueden ser aprendidos. Usted puede cantar como rana, es verdad, sí, puede cantar como rana, pero usted le agarra un maestro del cántico y le da técnica y le pone a cantar como un ángel. Dígame, ¿lo aprendió? Claro que lo aprendió con técnica, lo puede mejorar, puede aprender. No sabe ningún instrumento. Usted se puede bajar una clase de YouTube y aprendió en medio de un tiempo que aquel que se taca, que aquel que, imagínate, que tiene que esforzarse tanto. No, usted lo aprendió rápidamente. Pero una cosa es un talento y otra cosa es un don. Ya vamos a ver qué es eso. Ahora, fíjense algo, ver el futuro o predecir cosas que van a suceder solo porque soñó, eso tampoco es un don. Aunque, a un punto aquí, aunque en el Antiguo Testamento estaba el don de profecía, ¿sí, verdad? O sea, los profetas predecían cosas, ¿sabes por qué? Porque les fueron reveladas. Ellos no adivinaban,
bueno, yo creo que va a pasar esto. No, eso no pasaba en ellos. Ellos podían predecir cosas del futuro. ¿Sabes por qué? Porque Dios se las había revelado. Y un profeta que Dios no le reveló nada, no podía predecir cosas. Y cuando lo hacía y no se cumplía, ¿qué pasaba? Lo apretaban. ¿Tú te crees que esa ley de ahorita? ¿A cuánta gente hoy en día le han dicho a ustedes de cosas que le van a suceder en el futuro y nunca sucedieron? Nunca sucedió. Si tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿qué hubiese pasado con estas personas? Ahorita, ¿qué pasaría? Las empresas de funerarias fueran multimillonarias ahorita. Todos los días estuvieran enterrando, no uno, como 20 personas, que quieren atribuirse cosas como estos dones, como que si Dios se los otorgó. Ya hubo un tiempo que Dios los otorgó. Era algo muy especial. Vean visiones. A través de sueños Dios les revelaba visiones. A través de sus sueños Dios les revelaba verdades profundas. Pero un tiempo que cesó. Un tiempo para cuando llegó todo el canon bíblico, ya el canon cerró todo. Aunque ahí siguen estando actuando algunos dones que vamos a ver. Los dones, entonces, ¿qué es esas cosas? Bueno, cuando usted ve esas cosas, ¿sabe cómo las interpreto? Adivinación. Eso está pasando hoy en día. Ay, yo soñé, es que yo me mostró un sueño que va a pasar esto. Eso es adivinación, hijo. Y así está pasando. Y las iglesias se levantan encima de estas cosas. Ya la predicación bíblica ya no vale la pena predicarla. Ahora todo es un sueño, todo es una revelación. Y eso es lo que se ve en las iglesias hoy en día. Y la gente vive más de sueños que confía en las promesas de Dios. Así vive la gente hoy en día. Los dones, hermanos, en la Biblia son los que la Biblia llama dones espirituales. Hoy en día hay un malentendido de estos dones espirituales. Hoy en día se habla del vómito santo. ¿Quién ha oído eso? Interpretan el vómito santo como si fuese un don. Jirvi, ¿qué te parece? Sí, es que Dios me dio este don. ¿Para qué? Para vomitar en la cara a la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué locura es esa? ¿Usted se imagina a nuestro Señor haciendo esas cosas? Dios le guarde pensar algo así. Pero hay gente que llama al vómito santo un don, o esto peor, la risa santa la llaman un don del Espíritu. Todo se lo atribuyen al Espíritu, revolcarse en el suelo, lanzar una silla, todo se lo atribuyen al Espíritu y piensan que es un don, no es un don. O esto, la manguera santa, no sé, agarra un hombre una manguera, la enchufa de un grifo y empieza, reciban lluvias de bendiciones. Y la gente se moja de eso y ¿sabe qué dice? Que esa es la manguera santa, un don del Espíritu. Wow, hermano, tantas cosas, sin ánimo de burlarme de esas personas, pero eso es lo que se está viendo. ¿Sabes qué es eso? Una distorsión clara de la verdad de Dios. Otra, la cachetada santa. ¿Sabes qué es eso? Agarran a las personas y de repente, ¡pah! ¿Qué pasó? Dios me mandó a que te diera una cachetada santa. ¿Qué? Sí, para que te active, para que te ponga en movimiento, para que salga de esa flojera, chica, para que te pongas en acción, que te muevas. Dios quiere que te muevas. ¡Wow! Ahora ya Dios no usó la palabra, ahora usó a un hombre para dar una cachetada. ¿Tú ves eso, Alejandro? Que porque estamos desanimados y venga alguien y diga, ¡ah! ¿Qué le pasó? Es la cachetada santa para que se levante. ¡Wow! Hermano, ¿cuántas cosas vemos hoy en día? Pero esas cosas no son los dones que habla la Biblia. Los dones no se aprenden ni se transmiten de un creyente a otro. Por eso está mal orar por dones. ¿Sabes por qué? Porque tú no los eliges. Tristemente he escuchado noticias de gente que van a ciertas congregaciones y le dice que si no hablan lengua no son salvos. Y los meten en un cuarto a hablar y a ensayar con ellos de cómo deben hablar lengua. Y le dicen, bueno, la técnica es esta. Habla de una palabra que te guste, cualquiera. Canción, canción. Repite canción tantas veces que pueda hasta que la lengua se te trae. Y ahí empiezas a hablar en lengua. ¡Qué locura! Canción. ¿Qué es eso? Los dones no se aprenden, ni se oran para tenerlos. Dios los otorga conforme a que como Él quiere. Lástima que no tengo aquí para hacer un ejemplo. Pero vamos a hacer una cosa. Imaginemos a varias personas aquí. Un hermano aquí, un hermano aquí, un hermano aquí y un hermano aquí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, al primer hermano, ¿Dios qué hace? Al primer hermano llega Dios y dice, bueno, quiero darte el don de interpretación. Quiero que interpretes. Ahora bien, el hermano interpreta dones, interpreta cosas, habla en lengua, habla en el tiempo apostólico. A este el don de dar, de darse por las personas. A nosotros muchas veces nos cuesta, ¿cierto? Vamos a ser sinceros.
Sí, sentimos compasión por las personas, pero de ahí a que incluso hasta vender cosas por ayudar a esa persona, yo creo que no llegamos ahí. Pero el que tiene el don sí lo hace. Se da con libertad, se da con espontaneidad, no importa. Ve la necesidad y va corriendo tras ella para suplirla. Incluso el hermano que quizá hay varios tipos de dones, pero a este le da el don de lengua. Para el tiempo era hablar otro idioma. ¿Cuál es lo fantástico? ¿Cuál es lo especial de este don? Que la gente que tenía este don podía hablar un idioma extranjero sin necesidad de haberlo aprendido. Hoy en día, para hablar varios idiomas, ¿qué hay que hacer? Meterse en Duolingo, meterse en una página, o no sé qué es, o pagar un profesional que te explique, y ahí empiezas a conocer las estructuras de la oración de esa palabra, de esa lengua, y todo aquello hasta que, bueno, con tanto contacto que tienes, lo aprendiste. Bueno, el milagro era que la gente en ese momento, los que tenían el don de lengua, no tienen que pasar por una universidad, ya ellos lo aprendían automáticamente. Por eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, aquellos eran, ¿qué cosa? Eran estudiosos, rabinos, eran maestros, eran PH, ¿qué eran ellos? Galileos. Gente, en pocas palabras, campesinos, pescadores, gente del burgo, gente de la sociedad, gente común y corriente como usted y como yo. El milagro era que cuando ellos estaban orando, ¿sabes qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre ellos, y en ese instante ellos empezaron a hablar idiomas que ellos no comprendían, pero el que estaba como oyente, ¿sabe qué hacía? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y eso no son galileos? Campesinos, están hablando cosas en nuestro idioma. ¿Y saben qué estaban hablando? Cosas con sentidos. Palabras con sentido. Porque la misma Biblia te dice ahí que los que lo oían, ¿sabes qué decían? Glorificaban a Dios por las cosas que estaban oyendo. ¿Cómo glorificas a Dios diciendo? No, tú no decías amén si no entiendes lo que dicen. Estos hermanos, cuando eran tomados por el Espíritu, y el Espíritu les daba el don de hablar en lengua, cuando hablaban estos idiomas, porque la palabra lengua ahí es glosar, no viene la palabra glosario, no se escucha esa palabra. Hay un glosario de términos, aquellos que le mandaron a hacer un trabajo en la escuela, en el liceo. Al final tenía que hacer la introducción, conclusión, y al final, ¿qué hacía? Un glosario. Decía ¿cómo se llama eso? Una página donde estaban todas las palabras que tú usaste para ese trabajo, donde tú le vas a definir cada una. Es un glosario, de dónde viene la palabra glosa, lengua. Entonces, las personas que hablaban lengua, sus palabras, aunque él no las entendía, es como que yo me paro aquí y empiezo a hablar mandarín. Yo no entiendo qué estoy hablando, yo que estoy hablando. Pero que si aquí dicen mandarines, chinos, me van a entender. Y te van a decir, ¡gloria al Señor! Yo, esto. Bueno, aunque yo no entienda, pero usted lo entendió. Ese es el milagro. Y había un propósito. El milagro era servir como señal para la expansión del Evangelio. Pero es curioso, este milagro no era para la iglesia. La señal no era para la iglesia. ¿Para quién era? Para los que no habían creído. Para mostrarles que Dios había visitado a su pueblo, que Dios estaba con su pueblo. No era para un creyente. La señal para un creyente, ¿sabe qué es? Biblia, profecías, palabras. Pero no era para un creyente, era para que los incrédulos, para que creyeran en el poder de Dios. Así que, hermanos, los dones no se aprenden ni se transmiten de un creyente a otro. Nada de esas cosas. Por eso está mal orar. Por eso vamos a ver en la carta de Corintios, un momentico, qué estaba pasando en Corintios. Ya con todo esto en mente, qué estaba pasando en Corintios para que Pablo escribiese el capítulo 12, 13 y 14. Bueno, la carta fue escrita a una asamblea de creyentes de Corinto, o sea, gente salva. No era una iglesia que pensaba que la salvación se perdía. No era una iglesia así. No era una iglesia tampoco que tenía doctrina falsa. No era nada de esas cosas. No era una iglesia que negaba la deidad de Cristo o pensaba que aparte de la palabra había otras cosas que Dios había revelado. No. Era una iglesia que había creído en la verdad de Cristo, pero había desorden. La primera carta de los Corintios fue escrita con el propósito de promover la unidad e instruir a la iglesia en temas como la hermandad cristiana, las doctrinas, la santidad, comunión y dones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué unidad? Porque no había eso. Había divisiones entre los creyentes, había sectarismo. Los que están de este lado están con el pastor Oscar, y los que están de este lado están con el pastor Luis, y los que están allá al final están con el hermano Kenny. Había eso en la iglesia.
Y por eso la carta fue escrita para, para reprender, corregir esas cosas. Así que mucha gente ha pensado que esta carta es una felicitación, es una felicitación de Pablo a los creyentes. No, la carta no fue escrita para felicitar a los creyentes, sino para reprochar a los creyentes, a esos creyentes carnales que ponían en peligro no solo la unidad de la iglesia, sino también promovían el desorden con el mal uso de las prácticas solemnes y abusos de los dones espirituales. Ese era el propósito de la carta, para corregir, para instruir. Esto está mal, debe hacerse así, así que tiene que hacerse. Pero lamentablemente, usted ve ese mismo desorden que está aquí, usted lo ve hoy en día. ¿Cierto o falso? ¿Lo ve? Y uno se pregunta, pero no entiendo, pero ¿no se supone que las instrucciones fueron dadas para corregir? ¿Cómo que vas a repetir el mismo error? No entiendo, no debes repetir el mismo error. Se supone que esos errores están ahí, pero también al mismo tiempo están las instrucciones para que con las instrucciones esos errores queden superados. Queden superados, que lo traiga de vuelta otra vez a este tiempo. Bueno, lamentablemente está pasando eso. Eso está pasando. Entonces, la iglesia, la intención de esta carta era promover el orden y de una manera corregir el desorden que había en la iglesia. Pablo está corrigiendo a la iglesia, así que no está felicitando a la iglesia, está corrigiendo. ¿Se acuerdan en aquella sección donde Pablo le decía al hermano que él no está, dice que en esto no os alabo? O sea, no les aplaudo esto que están haciendo ustedes. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, que cuando llegaba el día de la cena, los hermanos corrían y comían y no esperaban a los demás, estaban haciendo abusos de la cena del Señor. Y Pablo, cuando se fue informado de esas cosas, ¿sabe qué dijo? No, esto está mal. Y empezó a corregir las cosas. Así que no era una carta para felicitar a los hermanos, era una carta para corregir a los hermanos. Por eso, hermanos, vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto acerca de los dones y cómo podemos nosotros tomar muy en serio la mayordomía de los dones espirituales. La primera cosa que voy a compartir con ustedes es: los dones son otorgados por el Espíritu. Vaya un momentico a primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué es un don? Sencillamente es una habilidad dada por Dios para servir en la iglesia. ¿Para qué? Para servir a la iglesia, para servir a los demás. Hay que diferenciar, hermano, entre un talento y un don espiritual. Un talento puede ser considerado como una habilidad natural, las cuales pueden ser perfeccionadas por medio del entrenamiento y la educación. Hay gente, hermano, que realmente aprende la música, aprende cosas increíbles, quizás basta 3, 4 lecciones y ya automáticamente las aprendió, pero son talentos, no son dones. Los dones espirituales que habla la Biblia no tienen nada que ver con cantar bien, por dibujar bonito, porque patinas bonito, porque tienes destrezas para bater un balón, no sé qué podemos hacer, porque tienes destrezas para, no sé, para reparar cosas. Sí, son bonitos, pero es un talento, no son dones. Los dones que habla el Espíritu, los dones que habla la Biblia, son capacidades o habilidades otorgadas por Dios para servir en la iglesia. Ni siquiera para servir al mundo, es en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para eso. Por eso es tan mal que alguien que tenga un don lo use para fines de lucros personales. Que empieza a hacer cosas, empieza a cobrar, empieza a pedir una consulta si quieres que te apoye o que te ayude. Eso está mal, está muy mal. Los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para servir en la iglesia, y el Espíritu Santo es el que los da. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 7. Ven el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esas cosas? Que en la medida que nosotros, en el momento que nosotros recibimos a Cristo y somos salvos, al mismo tiempo recibimos un don para servir a Dios.
pero ese don yo no lo elegí. Ese don yo no lo escogí. Yo no le hice una llamada al Señor. Señor, dame ese. No, no voy a hacer eso. Dios lo dio como Él quiso. ¿Cuál es el problema, hermano, aquí en esta carta? El problema con respecto a este pasaje era que los creyentes de Corintio estaban haciendo del don de lengua como el don supremo en la congregación y que los demás eran inferiores. Que no, tú de servicio, ay, no, andas de poseta. Y tú, no, ayudar a la gente, sí, se van a ayudar a los menesterosos. Hasta viene el hermano el que habla lengua. Veían al hermano que hablaba lengua, porque tenía el don, pero lo veían como algo supremo, algo sumamente espiritual, aquel que estaba en alto nivel espiritual, y menospreciaban a los dones más pequeños. Y por eso Pablo va a corregir esto, diciéndole que mire, sí, hay muchos, sepan esto, hay muchos dones en la iglesia. No hay uno solo, hay muchos dones y todos esos dones sirven, son importantes. ¿Sabe por qué? Porque sirven para edificar la iglesia. Y para que la iglesia lo pueda comprender un poquito mejor acerca de este tema de los dones, Pablo le lanza una metáfora. Le plantea una metáfora para que lo puedan comprender. ¿Y sabe cuál fue la metáfora que el apóstol Pablo escogió para hablar de la diversidad de los dones? Que a pesar de que hay muchos dones, pero que todos son importantes y que todos sirven para la gloria de Dios, ninguno es inferior al otro. Pablo presenta la metáfora del cuerpo humano. Y dice, ve el cuerpo. Piensa en su propio cuerpo. ¿Cuántos brazos tiene? 2. ¿Cuántas piernas tiene? 2. ¿Tiene cuántos ojos? 2. Ok. Imagínense un cuerpo con un solo ojo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vería? Feo, horrible, un monstruo. Ahora imagínense un cuerpo sin brazo, sin pierna. Aunque hay personas que han nacido así y otras han sido amputadas. Pero la pregunta es, ¿cumple con la función? ¿Le es fácil cumplir funciones así? No. Tiene que ser ayudado. Pero ahora imagínate que cuando un cuerpo carece de un miembro, ¿cómo camina? ¿Cómo anda? ¿Qué padece? Si todos fueran un solo don, entonces la misión de la iglesia se vería comprometida. Porque si todos aquí enseñáramos, ¿quién va a aprender? Si todos aquí fueran pastores, ¿quién va a ser oveja? Si todos aquí, por ejemplo, no sé, algún don especial, entonces, y no hay otros más, porque este es más importante, Pablo dice, bueno, imagínense un cuerpo con un solo ojo. ¿Cómo se vería? Extraño. Si toda mi cara fuera un ojo, ¿dónde está mi oído? ¿Dónde está mi boca? ¿A dónde la meten? ¿Atrás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo te ha ido? No puede hacer eso. Por eso Pablo plantea esta metáfora. Los dones espirituales son habilidades, hermano. Segunda cosa, son otorgados por la voluntad de Dios. Versículo 11, mira lo que dice. Versículo 11, capítulo 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartir es distribuir una cosa entre varias personas. Imagínense, como les dije al principio, varias personas aquí, cada uno carecen de don, pero cuando viene el Espíritu los tomas, ¿verdad? Mora en ellos, empieza a hacer morar en ellos y a cada uno le reparte un don en particular. Al hermano de Alejandro, el don de dar. Es un hombre que cuando ve la necesidad, él se mueve, él ve, él no le importa, busca a esa persona, no se queda tranquilo, no duerme tranquilo hasta ver que tengo 2 harinas, tengo 5 de ahí, la que no está pasando trabajo, no está tu metida, voy para allá. Pero quizás otro no es así. Quizás usted no es tanto eso. Pero si se mueve en otra cosa, viene la iglesia como está fea. ¿Qué pasó ahí? No. Mañana vengo a reparar eso, a limpiar eso, el servicio. Pero otros ven eso y, ay no, ¿quién va a limpiar eso? ¿Me ve ahora? Y así hay en la iglesia. Si todos enseñaran, ¿quién repara eso? Si todos enseñaran aquí, entonces ¿quién limpia esto? Todos nos necesitamos, hermano. ¿Sabía usted que donde tú estás sentado ahí hubo alguien que sirvió? Alguien que dejó sacó tiempo, alguien dejó de hacer lo que estaba haciendo, que para él era importante para venir y ordenar las mesas para que usted el día siguiente se sentara. Para que viniera el predicador y solamente predicara. Cuando usted llegó, usted no tuvo que buscar su silla,
Como hay lugares que dicen, bueno, busca tu silla, otra. Y usted tiene que ir a buscar una silla y sentarse porque no hay servidores, no hay quien sirve. Pero aquí tú no tienes que hacer eso, porque ya todo está servido. Usted solamente lo que tiene que hacer es sentarse y escuchar la predicación. Y la puede disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque hay un cuerpo con múltiples dones y múltiples miembros. De eso se trata. Entonces, hermanos, son otorgados por voluntad de Dios. Hay una lista larga de dones, voy a nombrar algunos. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza. Y hay muchísimas más. Solamente nombré algunas. Pero Dios repartió como Él quiso. El derramamiento de los dones del Espíritu Santo no es el resultado de la espiritualidad de la persona, sino de la voluntad de Dios. Ay, este hermano es espiritual. A ese le deben dar el don de este y este y este. No. Y se le dio el don de servicio, ¿cómo hace? Eso pasa. ¿Sabes por qué digo estas cosas? Porque hay gente que tiene muy buenas intenciones, hermano. Muy buenas intenciones. Pero no le fue dado dones para hacer eso. Aunque la intención sea buena y lo hace. Lo va a hacer. ¿Y sabe por qué estas cosas? Porque, por ejemplo, el don de la enseñanza, para que un pastor salga a hacer misiones, tiene que saber enseñar. Si no enseña, ¿cómo entonces puede ser pastor? ¿Puede alguien que no tiene el don de enseñanza enseñar? No puede. Pero hoy en día hay eso. Gente que no tiene don de discernimiento, ni tampoco puede discernir las verdades de Dios, y lo que hace es confundir a la congregación. No tiene eso. Pero como no hay, lo meten ahí. Y eso ha traído problemas a la iglesia y al evangelio. Porque mucha gente que son llamados afuera, mucha gente son enviados atribuyéndose que fueron llamados y nunca fueron llamados. Nunca fueron llamados. Y eso ha traído mal testimonio al evangelio. Y por culpa de esas personas que no tuvieron capacitados, y mucho menos se les fue dado dones para ese tipo de cosas, solo que por su rebeldía se fue de la iglesia y levantó 4 paredes o 4 tablas y levantó una iglesia, y ahí se constituyó él mismo como pastor. Eso es terrible, hermano. Eso se está viendo hoy en día. Eso está pasando. Así que los corintios no eran gente espiritual, pero tenían dones espirituales. ¿Te entiendes eso? No eran gente espiritual y tenían dones espirituales. Véalo para que vean. Mira, primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 8. Vaya, capítulo 1. Dice del 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pregunto, ¿fue enriquecido Corintio? ¿Tenía todos los dones? ¿Tenía palabras? ¿Tenía todo? Esa iglesia no le faltó nada. Esa iglesia estaba en capacidad perfecta para hacer la obra de Dios, para cumplir con la misión que Dios le otorgó. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense algo, hermano, lo que está pasando en esta iglesia. Pablo le escribe reconociendo a esta iglesia que ellos fueron dotados de dones. Hay hermanos que servían con excelencia, hermanos que enseñaban con excelencia, hay hermanos que daban con excelencia, había hermanos que exhortaban con tanta excelencia, pero eran carnales. Mira, capítulo 3, versículo 1 a 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pero tenían tremendos dones, William. Habían hermanos que enseñaban de una manera increíble, pero eran carnales. ¿Será porque eran carnales anulaba su don? ¿La carnalidad anulaba el don de ellos? No. No anulaba su don. Pero eran carnales. Pero tenían dones. Dios no retiró sus dones de ellos. ¡Ay, perdieron la salvación! Retirar sus dones es quitar el espíritu de la persona. Y es afirmar que la salvación se pierde. Eran salvos, creyentes. Solo que había desorden en la iglesia. Había un malentendido de los dones.
estaban por aquí aquellos que creían que porque tenían ciertos dones privilegiados, dones vistos, se creían más que los demás. Ahí viene fulano, pastor, hermano. Y el momento que limpiaba, ni en cuenta lo tomaban. Eso requería ser corregido. ¿Por qué? Porque había un malentendido de los dones espirituales. Así que, escucha esto, hermano. Lo que está pasando ahí. Entonces, cada uno de la iglesia, cada miembro de la iglesia posee dones espirituales. Fíjense, ¿y para qué sirven? Bueno, 1 Pedro 4:10, vea lo que vea. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mira esto. Vamos a llegar al punto de todo esto, hermano, pero quiero pasearlo rápidamente para que entiendan lo que son los dones y el propósito de estos dones. Estamos con lo que son los dones otorgados por el Espíritu. 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, mira lo que dice. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre, es decir, póngalo a servicio de los demás, a los otros, como buenos administradores de la ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que se nos dio dones diferentes, pero cada uno debe ponerlo al servicio de los demás. Recuerde, es un mayordomo de los dones que Dios le otorgó. No puede esconder eso. No puede hacerlo. Hermano, es que yo no estoy sirviendo en la iglesia. Entonces arregle su vida y póngase en cuenta con el Señor. Si hay algo que le frena a pecado, quite eso. Pero usted tiene que ejercer sus dones. ¿Sabes por qué? Porque un día usted va a dar cuenta. ¿Qué es más importante? ¿La rendición de cuenta que un día usted va a dar? ¿O seguir? No, es que me da miedo, es que no puedo perder esto. O sus asuntos personales en esta vida. Eso un día va a acabar. Pero usted se va a enfrentar al juicio, al tribunal de Cristo. ¿Qué va a recibir si nunca dio? Hay gente que le importa más su situación personal que un día va a dar cuenta a Dios. Eso es más importante. ¡Qué locura! Cada creyente debe estar consciente de eso. No todos tienen el mismo don, es verdad, pero todos son útiles. Todos son útiles. Todos los dones, hermanos, son necesarios. Todos son necesarios. La segunda cosa, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ahí está el propósito, bien claro. Te lo deja. 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? Del cuerpo. Y para la edificación del cuerpo. Así que la primera cosa aquí, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Edificar a la iglesia. El problema más grande de Corinto, ¿sabe cuál era? Era el alardeo de los dones espirituales como un asunto de orgullo. Yo tengo el don de hablar en lengua, ese don es tremendo. A mí se me revelan cosas increíbles. Eso es lo que estaba pasando ahí. Que hermanos estaban presumiendo que porque tenían cierto don, se creían mejores que los demás. Dios guarde que eso nunca pase aquí. Que usted no tenga que envidiar a un hermano porque enseña o porque sirve con una excelencia. ¡Ay, que se cree esta! Porque deja las cosas bien limpias. No haga eso. Está repitiendo lo mismo que en Corintios. Carnal. No tiene que hacer eso. Más bien, examine. Oye, el Señor me dio. ¿En qué te gozas tú? ¿En qué te alegras tú haciendo? Esto. Bueno, puede que ese sea tu don. Bueno, ejercítate en eso. Gózate, alégrate en eso. Pero no envidies el don de otro. Porque cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios que se equivocó. Y Dios no se ha equivocado. Así que cuando tú envidias el don de otra persona, tú le estás diciendo a Dios que Dios se equivocó. Que debió dárselo a ti y no a Él. La pregunta es, ¿quién eres tú y quién soy yo para refutar los designios de Dios? Si Dios lo quiso así, así es. Así es, porque es para su gloria. Más nada. El problema es que no entendemos eso. Cuando usted entiende que es para su gloria, a usted le va a ser fácil servir. A usted le va a ser fácil ejercitarse en lo que Dios le dio. Más nada. Si es de servicio, sirva con diferencia. No se queje. Cuando usted empieza a quejarse, ahí en ese instante de lo que está haciendo, y usted puede percibir que hace una sudón.
O hermanas que, por ejemplo, ay, es que está tiempo ya, ahí está, viene un misionero, se lo manda con el fulano, ay, yo, soy el único. No, tienes doble servicio, hija. No tienes. Porque el que tiene doble servicio de la clase, anhela, a mí, pastor, a mí. Como el hermano Gallo, ¿se acuerdan? Que ese hombre, a ver, ¿quién vi un misionero? ¿Quién va a servir? Pero que no sea Gallo, porque ¿sabe por qué? Porque Gallo disfrutaba poner su casa a servicio de quién? De los santos. Pero aquel que no tiene, hermano, va a poner 1000 y 10,000 y no sé por cuántas excusas que son verdaderas para no prestar su casa a servicio. No tiene eso. No lo tiene. Pero creo que sí. Y hablando solamente de don de servicio, hay muchos dones. Sabiduría, ahí va. Entonces, un hombre espiritual presta un servicio o un mejor servicio con su don. Y es cierto, hermano. ¿Sabe por qué? Hay hermanos que de repente tienen ciertos dones. Enseñanza, sabiduría. Pero son ásperos. Un día llegaron y de repente empezaron a decir cosas. No, pero ese hermano tiene. Cuando un hermano tiene eso y empieza a ser áspero con la congregación, su don no es aprovechado. Ese hermano tiene tremendo talento, pero no sé por qué le pasa a él. Él habla así, en vez de ser más amable con la gente. Bueno, por no corregir el hermano eso, su don no es aprovechado por muchos. La gente se cierra. Y eso que lee la Biblia. Eso pasa. Eso pasa, hermano. Por eso que el hombre de Dios que tiene su don espiritual, hermano, debe ejercitarse siendo cada día un hombre más espiritual. Solo que los corintios, a pesar que tenían dones espirituales, eran carnales. Pero tenían dones. Nadie podía quitarle eso. Un don espiritual debe ser controlado por el fruto del Espíritu. Primera carta de los Corintios, capítulo 13:1. Mira lo que dice. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabes por qué está ese capítulo ahí? Esa pregunta se conoce como el capítulo del amor. No se pregunta, ¿por qué está ese capítulo? No entiendo. Porque Pablo en ese capítulo va a explicar que tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero si tú no sirves con amor, no te sirve nada. Que hay un camino más excelente, hay algo, los dos debemos anhelarlo, claro, Señor, me encantaría, Señor, y de repente, ¡pum!, lo tienes y lo ejercitas, lo desarrollas. Ok, pero había algo mejor que eso. ¿Sabes qué? El amor. Si no tenemos amor con lo que tenemos, no hacemos nada más. Entonces, el amor es la base de todo esto aquí. Si no hay amor, si no enseñas con amor, si no exhortas con amor, si no das con amor, si no sirves con amor, de nada te sirve tu talento, tu don, de nada te sirve. Lo tienes, sí, pero no aprovecha a nadie, no edifica a nadie. Pero si lo haces con amor, entonces las cosas empiezan a tener sentido. O sea, un don espiritual debe ser controlado por el Espíritu Santo. También se debe avivar. Hay hermanos que ya están apagados, pero deben avivarlo. Pablo le escribe a Timoteo: aviva el don que está en ti. O sea, anímate, lee la Biblia, lee, ora, métete en las cosas del Señor. Sencillamente promueve la lectura, congrégate, empieza a hacer cosas para Dios, métete en la candela con tu hermano, debes avivar el don. No puedes achocopararlo ahí, no puedes ni siquiera, ay, bueno, que bien, bueno, que Dios me ayude. No, hermano, debes avivar el don. Y la última cosa, hermano, cada creyente es responsable de administrar su don. No hay excusa para preferir esconder su don antes que prestarlo, darlo al servicio. ¿Te recuerdas las palabras del hombre que se fue lejos y le dio talentos a cada uno? ¿Qué hizo con el último? Lo escondió. Hay hermanos que no sirven en la iglesia, en la iglesia, por varias razones. Uno, están molestos con el pastor, molestos con el hermano. Hay hipócritas. ¿Qué más? Ayúdenme. Hay desorden. Hay autoritarismo. Que se cree que se cree que se cree. Todo un montón de excusas para al final hacer esto. Se sientan ahí a cantar, brincar, como si nada pasó. Un católico normal. Un católico.
¿Y creen que con eso que hicieron, ya tienen la excusa perfecta para que cuando estén delante de Dios, van a dar cuenta? Y Dios, pues es que, oye, es que Oscar adoro, ¿verdad? Tienes mucha razón, ¿verdad? Man, escuchen, delante de Dios, nada es excusa. ¿Entiendes? Nada. Para ti son tus excusas, sí, ¿verdad? Yo también me puedo fabricar las mías, usted se fabrica las suyas. Fabríquese las suyas, yo me fabrico las mías. Pero al final, delante de Dios, ¿sabes qué es eso? Basura. Basura, eso no sirve. Porque puede que Dios llame a uno menos válido. Este era menos válido y servía. Este me glorificó. Tú tenías 2 pies, 2 brazos, tenías todo y no lo hacía, indolente, sal de aquí. ¡Wow! No hay galardón. Entonces, hermano, mi consejo es, entienda que si es salvo, usted le fue dado un don. Ministralo a otro. Póngalo al servicio. Saque ese don donde tiene escondido y tráiganlo. Póngalo al servicio. Es su galardón. Un día usted va a dar cuenta a Dios. Y sea lo que usted considere que sea, por lo cual no ejerce su don, usted va a dar cuenta. Usted va a dar cuenta. Así que Dios le guarde y Dios le bendiga. Amado.